Hola a todos. Vamos a abordar el tema del transistor bipolar de unión, mejor conocido como BJT. Este transistor es uno de los dos tipos de transistores que existen de manera general. Uno es el BJT y el otro es el FET. Ambos tienen características diferentes en cuanto a construcción, sin embargo, prácticamente las aplicaciones son muy similares. Ambos, en su forma más común, se utilizan como amplificadores o como switches electrónicos. Sin embargo, vamos a abordar específicamente al transistor bipolar de unión y ver todas las características que ellos tienen. Bien, ¿cómo se construye un transistor BJT? Recordando que un diodo normal está compuesto por dos capas de semiconductores, 1P y 1N, como lo podríamos ver aquí. Resulta que el transistor está construido a partir de tres capas de semiconductor, en el siguiente orden: PNP o NPN. Dependiendo del tipo de ordenamiento que tienen esas capas de semiconductor, obtenemos un transistor de tipo PNP o un transistor de tipo NPN. Ambos transistores tienen tres terminales, las cuales se identifican como emisor, base y colector. En ambos casos, tanto en el PNP y NPN, los nombres son exactamente iguales. Ahora bien, ¿cómo funciona de manera general? Obviamente hay toda una teoría de física de semiconductores que no es tema de esta presentación. Sin embargo, tendríamos que recordar un poco acerca de que existen portadores mayoritarios y portadores minoritarios, y que es debido a esos portadores de electrones y huecos que se da la interacción de ellos dentro del transistor. En realidad, el emisor, como su nombre lo indica, intentará enviar la corriente eléctrica a través del transistor para que pasemos desde el punto P del lado del emisor hasta el punto P del lado del colector. Sin embargo, en esa trayectoria se encuentra con la base, que es la N, quien en realidad es el que regula la cantidad de corriente que pasa del emisor hacia el colector, ¿sí? Ahora bien, necesitamos a fuerza dos alimentaciones, una denominada V sub EE y otra denominada V sub CC. Típicamente se le llama VCC o VEE. Posteriormente, en diapositivas posteriores, ambas fuentes pueden ser del mismo valor, y en vez de utilizar dos fuentes, se puede llegar a utilizar solamente una, aunque el circuito sí se polariza teniendo el efecto de dos fuentes de alimentación, pero eso lo veremos más adelante. Entonces, el emisor en realidad se llama emisor porque emite la señal que posteriormente va a recoger el colector, de ahí el nombre del colector. Se busca entonces que la corriente circule desde el emisor hacia el colector. Ahora bien, una relación que se utiliza después en el análisis de corriente directa es la siguiente: la corriente del emisor, en este caso, resulta ser la corriente del colector más la corriente de la base. Si se fijan, aquí estamos mostrando un transistor distinto al de la diapositiva anterior, que en esta era un PNP y este es un NPN. De hecho, en ambas circunstancias, ya sea PNP o NPN, las corrientes son análogas, debido a que, de acuerdo a la ley, a la física de semiconductores, si existe una corriente de electrones, hay una corriente de huecos de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Entonces, este concepto es el que juega en los transistores.
Cuando hablamos de NPN estamos trabajando con un tipo de corriente, y cuando estamos con un PNP hablamos de otro tipo de corriente. Si se fijan aquí con respecto a la diapositiva anterior, aquí en el emisor teníamos un positivo y en el colector teníamos un negativo, mientras que en un NPN en el emisor tenemos un negativo y en el colector tenemos un positivo. Lo único que está sucediendo es que se está invirtiendo la polaridad de las fuentes para invertir todas las corrientes que están circulando a través del colector, perdón, a través del transistor. Entonces esta ecuación después posiblemente la retomaremos. Hasta el momento, en esa configuración o en esa posición en la cual tenemos los transistores, se le llama a esa forma de conectarlo base común. Es decir, la terminal de base es común tanto a la unión de entrada como a la unión de salida. ¿A qué se refiere? Este circuito claramente forma un circuito de entrada, este otro circuito forma un circuito de salida, y en él podemos ver que tanto para el circuito de la entrada como para el circuito de la salida, la terminal común es la base. De ahí el nombre. Quiere decir entonces que cuando se habla de una configuración de un transistor, lo que se está estableciendo de manera general es por dónde va a entrar la señal y por dónde vamos a obtener la salida procesada, vamos a llamarle también de esa forma. En este caso, cuando una señal entra a través del emisor y la recibimos en el colector, a esa configuración se le llama base común. Ahora bien, todos los transistores tienen una serie de gráficas que describen el comportamiento general de los transistores. Para este caso, se tiene que en el amplificador de base común a la salida, si se fijan tenemos aquí una gráfica que está relacionando el voltaje colector base en términos de mediciones, sería el voltaje que hay desde la terminal del colector hacia la terminal de la base con respecto a la corriente del colector, porque lo que estamos buscando precisamente es que la salida la obtengamos a través del colector. Podemos ver en esta gráfica que tenemos una región que se le denomina región activa, otra región que se le llama región de saturación y otra región que se le llama región de corte. Cada una de esas regiones tiene su importancia y tiene la explicación correspondiente. En la región activa, el transistor funciona cuando este está siendo utilizado como un amplificador. Cuando estamos hablando de que hay una región de corte, es decir, la parte inferior, es porque lo que está sucediendo es que la corriente que hay a la salida es prácticamente cero. Si se fijan, podemos llegar a una corriente cero aunque sí pongamos un voltaje o tengamos un voltaje en colector base. Y tenemos algo denominado también saturación, y en la saturación lo que implica es que el voltaje colector base, es decir, el voltaje de la salida, que es lo que se utiliza, tenemos una corriente máxima, ¿sí? Una corriente máxima delimitada normalmente por las resistencias que posteriormente se le van a conectar al transistor. Entonces, en cuanto a las regiones de operación, tenemos una región activa, una región de corte y una región de saturación. Hay una familia de curvas porque si se fijan, cada una de la familia de curvas implica un valor diferente de la corriente de entrada. Y aquí una anotación muy importante. En los transistores, la primer cantidad que debe calcularse tiene que ver con la corriente de entrada de corriente directa. Ese es el que da pie a todo el análisis que se hace en los transistores. Entonces, como en este caso, recordando de la diapositiva anterior, en la configuración base común la corriente de entrada es la corriente de emisor, la corriente de salida es del colector. Por lo tanto, si decimos que la corriente de entrada es la de emisor, en la gráfica de salida o en el conjunto de gráficas de salida tenemos un comportamiento distinto de colector base con respecto a IC,
para valores diferentes de la corriente del emisor, que es la corriente de entrada, que es la que está controlando qué es lo que está sucediendo en el transistor. Hay algunas aproximaciones bastante importantes también. Por ejemplo, la corriente del colector es aproximadamente igual a la corriente del emisor, y normalmente una vez que el transistor ya se encendió, se considera que el voltaje base emisor es de 0.7 volts, suponiendo que el transistor es de silicio, que en la mayoría eso es lo que sucede. Ahora bien, ya vimos que hay una corriente de entrada y una de salida. Para el caso de base común, se tiene que la corriente de salida es la del colector, la corriente de entrada es la del emisor, y hay una relación entre ellas dos denominada alfa. Es decir, si yo divido la corriente de salida entre la corriente de entrada, obtengo una ganancia. Esa es la definición de una ganancia. Entonces, la corriente del colector entre la corriente del emisor nos da una ganancia denominada alfa, ¿sí? Idealmente, alfa tiene un valor de 1. Sin embargo, alfa en la realidad va a tener un valor entre 0.9 y 0.998, muy aproximado a 1. De ahí que precisamente de la aproximación que se mencionó hace un momento, IC va a terminar siendo aproximadamente igual a lo que tenga la corriente del emisor. También hay una similitud o un homólogo respecto a las ganancias, porque la que acabo de mencionar es una ganancia corriente directa, la ganancia alfa, pero también hay una ganancia alfa en corriente alterna. Sigue siendo la corriente del colector entre la corriente del emisor, pero aquí hablamos de un diferencial. Sin embargo, en términos prácticos, normalmente se considera la ganancia de corriente directa muy similar a la ganancia de corriente alterna. Entonces, ese es el parámetro alfa que van a tener todos los transistores. ¿Qué pasa si cambiamos la entrada de la señal? Fíjense que en esta configuración denominada emisor común, la entrada está en la corriente de base y la salida sigue siendo la corriente del colector. Es decir, formamos dos circuitos, uno de entrada y otro de salida, y el circuito en común va a ser la corriente del emisor, ¿sí? De ahí que en esta configuración tendremos que modificar un poco las gráficas de funcionamiento y algunas ecuaciones que vamos a obtener a continuación. Si se fijan en esta gráfica, que es la de salida, en vez de que esté voltaje colector base como fue en el base común, ahora tenemos un voltaje colector emisor sobre el eje de las X, y la salida sigue siendo en el colector, o sea, en el eje de la Y tenemos a la corriente del colector. A la entrada, como tenemos que el transistor se polariza de manera directa en la parte de la entrada, que es una unión PN, que se parece mucho a un diodo, pues su comportamiento va a ser como tal. Si recuerdan, la gráfica de un diodo es una exponencial, tal cual está aquí. Entonces, esto sigue siendo muy parecido a lo de un diodo. Sin embargo, lo que se utiliza mucho es la gráfica de la salida en el colector. Ahora, en esta situación vamos a tener que la corriente del emisor, como ya lo vimos hace un momento, es IC más IB, y resulta que IC es alfa veces IE, pero ya habíamos visto que alfa es aproximadamente 1, por lo tanto esto puede ser una igualdad, de tal forma que IC es aproximadamente igual a IE. Hay algunas situaciones en cuanto a las corrientes, suponiendo que apagamos el transistor. Ojo, el hecho de decir apagar no es que yo le quito la alimentación, sino que de alguna manera provoco que la corriente de la entrada del transistor sea tan pequeña que a la salida del transistor, aunque esté conectada también a su respectiva fuente, no circula una corriente significativa. Entonces, tenemos algunas corrientes que tienen que ver con las recombinaciones internas de las dos uniones PN que están dentro del transistor.
Quizás en este sentido no ahondemos mucho, porque para la parte práctica de cómo analizar un transistor no sirve de mucho, a diferencia que si usáramos, no sé, amplificadores de potencia o supiéramos que la temperatura va a ser demasiado elevada. Pero en condiciones de pequeña señal, que es el tipo de amplificadores que se van a trabajar, pues no resulta relevante analizar muy a fondo estas corrientes internas que hay en el transistor debido a las recombinaciones. Entonces, si tenemos que en el emisor común la corriente de salida es IC y la corriente de entrada es IB, si hacemos la relación, es decir, la división, obtenemos una ganancia nuevamente, solo que ahora relaciona al colector y a la base, y a esa relación se le denomina beta. Entonces beta lo que representa es un factor de amplificación de un transistor. ¿Por qué en el caso de alfa no se dice que es un factor de amplificación? Pues porque ese factor normalmente es aproximadamente 1, por lo tanto, pues no podemos decir que es un factor que vaya a multiplicar a una entrada. En el caso de beta, bueno, beta sí tiene un valor arriba de 50 en la mayoría de los transistores, y beta, ya sea en la beta de corriente directa o de corriente alterna, es llamada HF, y eso lo podemos encontrar en las hojas de especificaciones que proporcionan los fabricantes. Ahora, hay relaciones entre los parámetros alfa y beta. Estas relaciones están aquí en estas ecuaciones mostradas. Alfa se puede calcular en función de beta y beta se puede calcular en función de alfa. En cuanto a las relaciones entre corrientes, va a resultar que IC es igual a beta veces IB, IE es igual a beta veces más 1 IB. Estas relaciones, tanto las de beta como las de alfa, y todas las demás ecuaciones que hemos trabajado hasta el momento, son de mucho apoyo para el cálculo de la corriente directa que vamos a trabajar como primera instancia a la hora de analizar un transistor. En las hojas de datos de los transistores, como por ejemplo esta del 2N4123, bueno, podemos ver que hay valores absolutos. Podemos ver que uno de los que nos interesa, si recuerdan, uno de ellos es la corriente la ganancia de corriente en DC. Recuerdan que les mencioné que había un factor o un parámetro que se llama HFE, y aquí estamos viendo que para este transistor el mínimo es de 50 y el máximo es de 150. Ese es el valor en el que se mueve. Ahora bien, hay como que ciertas condiciones en las cuales se probaron a estos transistores para obtener estas cantidades que estamos observando aquí. Si continuamos, vienen las características de pequeña señal, así se les denomina. Aquí hay otro HFE, solo que en se supondría que es la ganancia pero de corriente alterna. Recuerden que hace un momento mencioné de que esas ganancias pueden ser similares, tanto la HFE de alterna como de directa, y lo podemos ver aquí también. Ahora bien, podemos ver la identificación de terminales y distintos tipos de encapsulados que podemos ver en los transistores. Hay una variedad bastante amplia. Los más conocidos quizás son estos, que estoy señalando. Estos normalmente tienen un encapsulado metálico, y hay otros que son así como esta forma punteada que estamos viendo en esta parte. Son los dos más típicos. Ya los de potencia podríamos decir que son de este tipo, de corcholata se les denomina. Y bueno, hay una gran variedad de transistores y de encapsulados. Bien, esto es entonces en lo que se refiere a los transistores BJT, sus conceptos más básicos, que después retomaremos para hacer el análisis de un circuito completo.